Acérquense más, mis nietos. Acomódense, porque la historia de hoy no es para los de corazón débil. Hay cosas en este mundo que deberían permanecer enterradas, selladas, olvidadas para siempre en las profundidades donde la luz del sol nunca llega y donde el eco de nuestras voces se pierde en la oscuridad eterna. Yo pasé toda mi vida en un rancho remoto en las montañas de Michoacán, un lugar donde las tormentas llegaban como puños de Dios golpeando la tierra, donde el viento aullaba entre los pinos centenarios como almas en pena buscando redención, y donde cada sombra, después del anochecer, parecía tener vida propia y propósitos que la mente humana no debería tratar de comprender. En ese rancho, en el centro exacto del patio de tierra compactada por generaciones de pasos, había un pozo de piedra antigua, tan viejo que nadie en mi familia podía recordar quién lo había construido o cuándo exactamente había aparecido ahí, como si siempre hubiera existido, como si fuera parte del paisaje original de la creación misma. Las piedras que formaban el brocal estaban cubiertas de musgo verde oscuro y líquenes grises que parecían dedos agarrándose a la superficie, y cuando te acercabas lo suficiente, podías sentir un frío que emanaba de las profundidades, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente, un frío que te tocaba los huesos y el alma al mismo tiempo. Durante toda mi infancia y juventud, ese pozo nos proveyó de agua fresca y cristalina, agua que sabía a minerales antiguos de la tierra y que nunca, nunca se secaba, incluso durante las sequías más brutales que mataban el ganado y agrietaban la tierra como piel de anciano. Pero en el verano de 1963, cuando yo tenía apenas 28 años, recién casado con mi Lupita y con un hijo de apenas 2 meses, durmiendo en su cuna de madera en la casa, ese pozo comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes, algo que rompió la paz de nuestras vidas y cambió para siempre la forma en que entendíamos la realidad. Todo comenzó una noche de agosto, una de esas noches sofocantes donde el calor no daba tregua, ni siquiera después de que el sol se escondía detrás de las montañas, cuando el aire se ponía denso y pegajoso como miel podrida y cada respiración se sentía como inhalar fuego líquido. Yo no podía dormir por el calor insoportable, así que salí al patio a buscar, aunque fuera una brisa tímida, que aliviara mi piel empapada en sudor. La luna estaba llena esa noche, redonda y amarillenta como un ojo gigante, observando desde el cielo, proyectando sombras largas y distorsionadas que convertían objetos familiares en formas amenazantes y extrañas. Caminé descalzo sobre la tierra todavía caliente del día hacia el pozo, pensando en sacar un cubo de agua fría para mojar mi cabeza y mi pecho, cuando escuché algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo a pesar del calor infernal. Del fondo del pozo, desde esas profundidades oscuras, donde mi cuerda con el cubo descendía cada mañana, venía un sonido. No era el goteo normal del agua filtrándose entre las rocas. No era el eco natural de las piedras húmedas. Era otra cosa completamente diferente. Era un susurro humano, o algo que intentaba desesperadamente sonar humano, pero que fallaba en los detalles pequeños e importantes que distinguen la voz de un hombre vivo de algo que simplemente imita la voz humana, sin entender realmente qué es ser humano. El susurro era bajo, constante,
como una conversación murmurada, en una lengua que yo casi podía reconocer, pero que se escurría de mi comprensión cada vez que trataba de enfocarme en las palabras específicas. Era como escuchar a alguien hablar en un idioma que conocías hace mucho tiempo, pero que habías olvidado, palabras que resonaban con algo primitivo y antiguo en tu cerebro, pero que tu mente consciente no podía traducir. Me acerqué al brocal del pozo con las piernas temblando y el corazón golpeando tan fuerte contra mis costillas que pensé que se iba a salir de mi pecho. Me asomé hacia la oscuridad absoluta del interior y el susurro se detuvo inmediatamente, cortado tan abruptamente como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. El silencio que siguió fue peor que el susurro mismo, porque era un silencio expectante, un silencio que contenía intención y conciencia, el silencio de algo que sabe que está siendo observado y que ahora te está observando de vuelta con igual o mayor intensidad. Me quedé ahí parado, paralizado, mirando hacia ese vacío negro donde no podía ver nada, pero podía sentir algo mirándome desde abajo, estudiándome, calculando, esperando. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos minutos, retrocedí lentamente, sin dar la espalda al pozo, manteniendo los ojos fijos en esa boca de piedra oscura, como si apartar la mirada pudiera darle permiso a lo que fuera que estaba ahí abajo para salir. Esa noche no dormí absolutamente nada. Me quedé sentado en una silla junto a la ventana que daba al patio, vigilando el pozo bajo la luz de la luna, esperando ver algo salir de él. Pero nada pasó. Solo ese silencio pesado y amenazante que se extendía desde el pozo como niebla invisible, llenando el aire con una tensión que podías sentir en tu piel como electricidad estática antes de una tormenta eléctrica. Al día siguiente, le conté a mi esposa Lupita lo que había escuchado. Ella me miró con esos ojos oscuros, llenos de preocupación, y me hizo prometerle que tendría cuidado, que no me asomaría al pozo de noche nunca más, que dejaríamos de usarlo si era necesario. Pero yo, con la arrogancia de un hombre joven que todavía cree que puede entender y controlar todo en su mundo, decidí que había sido mi imaginación, que el calor y el cansancio me habían jugado una mala pasada, que los susurros habían sido solo el viento jugando trucos acústicos en las profundidades del pozo. Así que seguí usando el pozo normalmente, bajando el cubo cada mañana y cada tarde para sacar agua para cocinar, para lavar, para dar de beber a nuestros animales. Pero cada vez que me acercaba al brocal, sentía esa sensación de ser observado intensificándose, como si ojos invisibles me siguieran desde las sombras húmedas de las paredes de piedra del pozo. Y después de una semana, los susurros regresaron, pero esta vez no esperaron a la noche para manifestarse. Era mediodía. El sol estaba en su punto más alto, martillando el rancho con su calor despiadado, y yo estaba sacando agua del pozo para llenar los bebederos de las cabras cuando lo escuché claramente, sin lugar a dudas ni confusión. Una voz, definitivamente, una voz, que venía desde el fondo del pozo, y esta vez no era un susurro ininteligible, eran palabras claras en español, mi propio idioma, pronunciadas con una claridad escalofriante que hacía imposible ignorarlas o racionalizarlas. La voz dijo, con un tono suave y casi amable, que de alguna manera era más aterrador que cualquier grito: «Esteban, Esteban, baja. El agua aquí abajo es más fría.
más dulce. Baja y verás maravillas que ningún hombre ha visto. Secretos enterrados cuando el mundo era joven. Mi nombre. La cosa en el pozo sabía mi nombre. Lo pronunciaba con una familiaridad perturbadora, como si me conociera desde hace años, como si hubiera estado esperándome específicamente, solo a mí. Solté la cuerda del cubo y éste cayó con un chapuzón lejano en el agua del fondo. Un sonido que normalmente era reconfortante, pero que ahora sonaba como una invitación, como una puerta abriéndose. Me alejé del pozo casi corriendo, tropezando con mis propios pies, sintiendo un terror primitivo que no había sentido desde que era un niño pequeño asustado de la oscuridad. Pero antes de adentrarnos más en esta oscuridad, necesito saber si son valientes. Verifiquen ahora mismo si están suscritos al canal. Es la única forma de asegurar su lugar junto a mi hoguera y no perderse ninguna pesadilla. ¿Listos? Continuemos. Porque lo que pasó en las siguientes semanas fue algo que los científicos no pueden explicar, que la Iglesia prefiere ignorar y que cambió completamente mi entendimiento de lo que realmente existe bajo nuestros pies, en las profundidades de la tierra donde la humanidad construye sus pozos sin saber realmente qué está perforando, qué está tocando, qué está despertando. Esa misma tarde fui al pueblo que quedaba a 2 horas a caballo del rancho, un pueblito polvoriento de apenas 200 habitantes donde todos se conocían y donde los secretos duraban menos que el rocío de la mañana. Busqué al padre Martínez, un sacerdote viejo y sabio que había servido a la comunidad durante más de 40 años y que, según decían las viejas del pueblo, sabía de cosas que iban más allá de lo que enseñaba la Biblia, cosas antiguas y oscuras que la Iglesia prefería mantener en silencio. Le conté lo del pozo, los susurros, la voz que conocía mi nombre, la invitación a bajar a las profundidades. El padre Martínez me escuchó en silencio, sus manos arrugadas y manchadas por la edad entrelazadas sobre su sotana negra, sus ojos grises, hundidos en cuencas profundas, mirándome con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluado, pesado, juzgado por algo más grande que él. Cuando terminé mi relato, suspiró profundamente, un suspiro que parecía venir desde el fondo de sus pulmones y que llevaba consigo el peso de muchos años y muchos secretos. Me dijo: «Esteban, hay lugares en esta tierra, especialmente los lugares donde se perfora profundo, donde se toca el agua subterránea que fluye por venas de piedra antiguas como la sangre en un cuerpo dormido, donde a veces se hace contacto con algo más que agua y roca. Los antiguos, los que estaban aquí antes de nosotros, antes de los españoles, antes incluso de los mexicas, ellos sabían que la tierra tiene capas, no solo capas de piedra y tierra, sino capas de realidad, dimensiones que se tocan en ciertos puntos, y los pozos, especialmente los pozos muy antiguos y muy profundos, a veces perforan no solo el suelo, sino también el velo entre mundos. Me quedé mirándolo sin saber qué decir, procesando palabras que sonaban a locura, pero que de alguna manera tenían más sentido que cualquier explicación racional que pudiera inventar. El padre continuó: «Lo que sea que está en tu pozo, hijo, no es de este mundo en el sentido que entendemos. Puede ser un espíritu atrapado. Puede ser algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Algo que nunca fue humano, pero que aprendió a imitar la voz humana para atraer, para llamar, para conseguir que alguien baje
a su dominio donde las reglas de nuestra realidad no aplican. Me dio un frasco de agua bendita, una bolsa de sal consagrada y un rosario que, según él, había pertenecido a su abuelo, un hombre que también había sido sacerdote y que había enfrentado cosas similares en su tiempo. Me instruyó que bajo ninguna circunstancia debía acercarme al pozo solo después del anochecer, que nunca, jamás, debía responder a la voz si me llamaba por mi nombre, porque responder era darle permiso, era abrir una puerta que luego sería muy difícil de cerrar. Me dijo que si la situación empeoraba, si la voz se volvía más insistente o si comenzaban a pasar cosas físicas, no sustos o trucos mentales, sino eventos reales y tangibles, debería sellar el pozo inmediatamente, llenarlo con tierra bendecida y cemento, y nunca jamás tratar de abrirlo de nuevo, porque algunos pozos no son solo fuentes de agua, sino bocas, gargantas que conducen a lugares donde ningún ser vivo debería aventurarse. Regresé al rancho al anochecer, con las instrucciones del padre resonando en mi cabeza y el rosario apretado en mi puño con tanta fuerza que las cuentas dejaron marcas rojas en mi palma. Lupita notó mi expresión y no me preguntó nada. Simplemente me abrazó fuerte y rezó conmigo antes de dormir. Esa noche, a eso de las 2 de la madrugada, me desperté con un sonido que haría que cualquier padre sintiera terror instantáneo. Mi hijo estaba llorando. No el llanto normal de un bebé hambriento o con el pañal sucio, sino un llanto histérico, aterrorizado. El llanto de un niño que está viendo algo que su mente infantil no puede procesar. Salté de la cama y corrí a su habitación, Lupita pisándome los talones. Cuando entramos, la escena que vimos nos heló la sangre. Nuestro hijo estaba parado en su cuna, algo imposible porque apenas tenía 2 meses, y no podía ni siquiera sentarse solo todavía, mucho menos pararse. Estaba parado, agarrado de los barrotes de madera, mirando fijamente hacia la ventana que daba al patio, hacia el pozo. Y sus ojos, esos ojos de bebé que deberían estar llenos de inocencia, estaban completamente negros, sin blanco visible, solo negro profundo, como si sus pupilas se hubieran expandido hasta consumir todo el iris y la esclerótica. Y estaba riendo, no llorando como habíamos escuchado, sino riendo con una risa gutural y profunda que no podía venir de los pulmones pequeños de un bebé. Una risa que sonaba antigua y maliciosa y totalmente ajena. Escuchen bien al viejo. Nunca, jamás, ignoren su instinto cuando se trata de proteger a los que aman, cuando cada fibra de su ser les grita que algo está terriblemente mal y que necesitan actuar ya. Si sienten ese frío en la espalda ahora mismo, dejen su me gusta para ayudarnos a seguir investigando estos casos. Y díganme en los comentarios, ¿qué hora es allá donde están? ¿Tienen pozos cerca de sus casas? ¿Han escuchado algo extraño venir de lugares profundos? Sigamos. Porque lo que tuve que hacer esa noche para salvar a mi familia es algo que me persigue hasta el día de hoy. Lupita gritó y se lanzó hacia la cuna para tomar a nuestro hijo, pero yo la detuve. Algo en mi instinto me decía que tocar al niño en ese momento sería un error terrible. En lugar de eso, saqué el rosario que el padre Martínez me había dado y comencé a rezar en voz alta, el Padre Nuestro primero, luego el Ave María, palabras que había recitado miles de veces en mi vida, pero que ahora se sentían cargadas con un poder y una urgencia que nunca antes había experimentado. Con cada palabra que pronunciaba, la risa del bebé se volvía más fuerte,
más agresiva, casi burlona, como si las oraciones fueran un chiste para lo que fuera que estaba usando el cuerpo de mi hijo como un títere. Pero yo no me detuve, seguí rezando, mi voz elevándose cada vez más alta, compitiendo con esa risa horrible, y rocié agua bendita del frasco que el padre me había dado hacia el bebé, hacia la ventana, hacia cada rincón de la habitación. La reacción fue inmediata y violenta. El bebé dejó de reír y comenzó a convulsionar, su pequeño cuerpo sacudiéndose de forma horrible, y por un momento pensé que lo habíamos perdido, que había matado a mi propio hijo. Pero entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El bebé colapsó en su cuna, sus ojos volvieron a la normalidad y comenzó a llorar con un llanto humano, normal, el llanto de un niño asustado que necesita a sus padres. Lupita lo tomó en brazos inmediatamente, revisándolo de pies a cabeza, besándolo, llorando de alivio al ver que respiraba normalmente y que parecía estar físicamente ileso. Pero yo sabía que esto no había terminado, que lo que fuera que estaba en el pozo había logrado tocar a mi hijo, había logrado entrar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, y que solo iba a empeorar si no hacía algo drástico y definitivo. Salí al patio en plena madrugada, con solo la luz de la luna alumbrando el camino, y me paré frente al pozo. Podía sentir la malevolencia emanando de él como calor de un horno, una presencia consciente y hambrienta que había esperado pacientemente durante quién sabe cuántos años, o siglos, o milenios, esperando que alguien construyera encima de su prisión subterránea, esperando que alguien perforara un agujero que le diera acceso, aunque fuera limitado, al mundo de la superficie, al mundo de los vivos. Grité hacia la oscuridad del pozo: «No puedes tener a mi familia, no puedes tener a mi hijo. Regresa al infierno de donde viniste». ¡Wow! Y desde las profundidades, clara como si estuviera parado justo a mi lado, vino la respuesta: «Esteban, tú abriste la puerta cuando me escuchaste por primera vez, cuando pensaste en mí, cuando dijiste mi nombre aunque no lo sabes. Ahora estoy parcialmente libre, pero si bajas, si vienes a mí voluntariamente, tomaré solo a ti y dejaré a tu familia en paz. Es un trato justo, un alma por 3. La oferta era tentadora de una manera horrible, porque ¿qué padre no daría su vida por salvar a su esposa y su hijo? Pero algo en las palabras, en el tono de voz demasiado suave, demasiado razonable, me dijo que era una mentira, que si bajaba al pozo, si me entregaba a lo que fuera que esperaba ahí abajo, no habría salvación para nadie, que solo estaría abriendo la puerta completamente para que algo antiguo y terrible entrara a nuestro mundo sin restricciones. Tomé la decisión en ese momento. Al día siguiente, en cuanto salió el sol y la luz bendita del amanecer ahuyentó las sombras más profundas, aunque no eliminó completamente la sensación de ser observado, comencé a trabajar. Primero, rocié sal bendecida en un círculo perfecto alrededor del brocal del pozo, un círculo que, según el padre Martínez, serviría como barrera temporal. Luego, con la ayuda de 2 hombres del pueblo que convencí de venir al rancho, aunque tuve que inventar una historia sobre el pozo estando contaminado porque nadie hubiera creído la verdad, comenzamos a sellar el pozo. Primero, vaciamos sacos y sacos de tierra bendecida por el padre Martínez, tierra de cementerio mezclada con sal y agua bendita,
tirándola por la boca del pozo mientras yo rezaba continuamente, sin parar ni para tomar agua. Podía escuchar, todos podíamos escuchar, sonidos viniendo desde abajo. Primero, susurros que se convirtieron en voces, que se convirtieron en gritos. Gritos de rabia y frustración. Gritos que prometían venganza y tortura eterna. Voces múltiples ahora. No solo una, sino docenas, tal vez cientos. Como si el pozo fuera un portal no a un solo ser, sino a una multitud de cosas hambrientas y desesperadas por escapar de su prisión subterránea. Los hombres que me ayudaban estaban aterrorizados, sus manos temblando mientras vertían la tierra, sus rostros pálidos y cubiertos de sudor frío que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico del trabajo. Después de llenar el pozo casi hasta el borde con tierra bendecida, vertimos cemento mezclado con más sal consagrada, creando una tapa sólida e impenetrable. Mientras el cemento todavía estaba húmedo, presioné crucifijos de hierro en la superficie, cruces que se hundieron en el material gris y que se quedaron allí como centinelas eternos. El padre Martínez vino personalmente esa tarde para bendecir el sello, caminando en círculos alrededor del pozo tapado, rociando agua bendita, recitando oraciones en latín que yo no entendía pero que podía sentir su poder vibrando en el aire como ondas en el agua después de lanzar una piedra. Cuando terminó, me miró con ojos cansados y tristes y dijo: «Has hecho lo correcto, Esteban, pero debes saber que esto no destruye lo que está ahí abajo, solo lo contiene, solo lo mantiene dormido y encerrado. Tú y tu familia deben dejar este rancho, deben irse lejos y nunca regresar, porque la cosa en ese pozo te conoce ahora, conoce tu esencia, tu alma, y si alguna vez el sello se rompe, si alguna vez alguien decide excavar aquí sin saber lo que hace, te buscará a ti primero, sin importar dónde estés». Seguí su consejo. Una semana después, habíamos empacado nuestras pocas pertenencias y nos mudamos a un pueblo diferente, a más de 100 kilómetros de distancia, donde compré una pequeña parcela y construí una casa nueva sin pozos, usando solo agua de un arroyo cercano. Mi hijo creció sano y fuerte, sin recuerdos conscientes de lo que pasó esa noche terrible cuando tenía apenas 2 meses, aunque a veces, cuando era pequeño, se despertaba gritando de pesadillas que nunca podía describir con palabras, solo con miradas de terror puro. El rancho viejo quedó abandonado. Durante años, la gente del pueblo cercano lo evitaba. Decían que era un lugar maldito, que en las noches sin luna podían escucharse gritos viniendo de la propiedad, aunque no hubiera nadie ahí. Eventualmente, la naturaleza lo reclamó. Las paredes de adobe se desmoronaron, el techo de tejas se colapsó y la vegetación creció sobre todo, hasta que fue casi imposible saber que alguna vez hubo una casa ahí. El pozo sellado quedó enterrado bajo escombros y maleza, escondido pero no olvidado, al menos no por mí. Pasaron décadas. Mi hijo tuvo sus propios hijos, mis nietos, y yo envejecí hasta convertirme en el anciano que soy ahora, con más años detrás que adelante, con más memorias que esperanzas. Pero nunca olvidé esa voz en el pozo, esas promesas susurradas, esa sensación de algo antiguo y hambriento esperando pacientemente en la oscuridad. Y hace apenas 5 años recibí noticias que me helaron hasta el alma. Un desarrollador de bienes raíces había comprado el terreno del viejo rancho y planeaba construir una pequeña comunidad de casas ahí, casas para familias jóvenes con niños,
Familias que no sabían nada de lo que estaba enterrado bajo sus futuros jardines y patios. Fui personalmente a hablar con el desarrollador. Le conté la historia completa. Le supliqué que eligiera otro terreno, cualquier otro terreno. Me miró como si estuviera loco, como si fuera un viejo senil inventando cuentos de hadas para asustar niños. Hizo sus estudios del suelo, encontró el pozo sellado con cemento y hierro y asumió que era solo un pozo viejo que alguien había tapado hace tiempo por razones prácticas. Ordenó a su equipo que lo dejaran ahí, que construyeran alrededor de él, que simplemente lo cubrieran con más tierra y pavimento. La construcción comenzó. Yo vigilaba desde la distancia, esperando, temiendo, rezando cada noche para que el sello aguantara, para que mis oraciones y las bendiciones del Padre Martínez fueran suficientemente fuertes para contener lo que fuera que esperaba abajo. Hasta ahora, 3 años después de que las primeras familias se mudaran a esas casas nuevas y brillantes construidas sobre tierra maldita, no ha pasado nada obvio, nada que haya llegado a los periódicos o que haya causado alarma pública. Pero yo escucho cosas, rumores susurrados en el mercado del pueblo, niños que tienen pesadillas inexplicables todas las noches, mascotas que se niegan a entrar a ciertos patios, un índice inusualmente alto de depresión y ansiedad entre los residentes, y sobre todo, reportes de voces que llaman nombres desde ninguna parte, especialmente en las noches calurosas de verano, cuando el aire es denso y las sombras son largas. No sé si el sello se está debilitando con el tiempo, si la presencia de tanta vida nueva y tanta energía humana sobre el pozo está alimentando lo que está atrapado ahí abajo, dándole fuerza lentamente, gota a gota, como agua filtrándose a través de una grieta en una presa. No sé si en mi tiempo de vida o en el tiempo de vida de mis nietos, ese sello finalmente cederá, y lo que sea que está ahí abajo, finalmente encontrará su libertad. Lo único que sé con certeza absoluta es esto. Hay lugares en la tierra que deberían permanecer intocados, pozos que deberían permanecer sellados, profundidades que nunca deberían ser exploradas, porque hay cosas más viejas que la humanidad esperando en la oscuridad bajo nuestros pies, cosas que conocen nuestros nombres antes de que nazcamos y que esperarán pacientemente, con la paciencia de entidades para las cuales el tiempo no tiene significado, hasta que finalmente consigan lo que han estado buscando durante eones, una puerta abierta de vuelta al mundo de la luz y la carne. Estos casos siguen acechándonos, mis nietos. Suscríbanse y activen la campana. Si es que tienen estómago para mi próxima visita. Compartan esto con quien dice no tener miedo a nada, especialmente con quienes viven cerca de pozos antiguos y profundos. Dulces sueños, mis nietos. Si es que logran dormir.